Terrores nocturnos. Hola, estimados noctámbulos, sean bienvenidos a Terrores Nocturnos, un espacio donde escucharemos historias de sucesos extraños y paranormales o simplemente que no tengan explicación alguna. También abordaremos aquellos mitos y leyendas que forman parte de nuestro inconsciente colectivo. Compartiremos nuestros miedos más profundos y en algunos casos analizaremos su posible origen. Así que, sin nada más que agregar, conecten sus auriculares, apaguen las luces y abran su mente para entrar a Terrores Nocturnos. Hola, quiero contar una historia que me pasó cuando era niña. Es la primera vez que lo cuento a alguien que no sea de mi familia, y no sé qué tan terrorífico pueda ser, pero espero que les guste. Actualmente tengo 37 años, y esto me pasó por ahí de 1996 cuando tenía como 12. Ahora vivo en la Ciudad de México, pero en aquel tiempo viví en Veracruz con mis papás y mi hermano, 7 años mayor que yo. Cabe señalar que somos de Campeche, pero nos fuimos a vivir al pueblo donde creció mi mamá. Es bien sabido que en ese estado de la República se da mucho lo de la brujería y la santería, entre otras cosas esotéricas. La familia por parte de mi mamá es muy creyente de eso y la verdad yo no creía tanto. Cuando llegué a vivir ahí, me sorprendí de todo lo que había referente a estos ritos, no solo en el pueblo donde vivía, sino también en los pueblos cercanos. En toda esta zona era normal todo eso, y aunque la mayoría de la gente profesaba el catolicismo, al mismo tiempo hacía ofrendas y rituales de otras creencias, ya sea para protegerse, para atraer fortuna o para hacerle un mal a alguien. Aunque poco a poco me fui familiarizando con todo esto, trataba de no ser tan curiosa porque también me daba mucho miedo. Un día, regresando de la escuela primaria, fue la primera vez que tuve contacto con algo que me hizo empezar a creer que todo era real. Como todos los días, regresaba de clases acompañada de mi amiga Ana María, la cual vivía a unos 5 minutos antes de mi casa. Cabe mencionar que íbamos a la escuela en el horario vespertino, es decir, de 2 a 6:30 de la tarde, por lo que en esa época del año ya estaba oscuro y en aquel tiempo no existía el horario de verano para tener luz solar hasta más tarde. Recuerdo que, los primeros días que regresábamos en medio de la oscuridad, me ponía muy nerviosa. Mi amiga solo se reía de mí por asustarme por algo que para ella siempre había sido normal. Conforme pasaban los meses, también me fui acostumbrando a esa oscuridad del regreso a casa. El camino de la escuela a la casa lo recorría entre 15 y 20 minutos, porque mi casa estaba en la parte más arriba del cerro, prácticamente a solo 2 casas antes de donde empezaba la zona boscosa. En esa parte del país casi todo el año llueve. Por lo mismo está lleno de vegetación por todos lados, además de parcelas de cultivo de tabaco que también se da mucho en esa zona. Por lo que estábamos acostumbradas a escuchar todo tipo de sonidos en la oscuridad, y la costumbre nunca me hizo pensar en algo raro en ese camino que recorría todos los días. Ana y yo íbamos platicando de cosas que habíamos estado haciendo en la escuela, y, de vez en cuando, riéndonos de tonterías. En eso estábamos cuando de pronto escuchamos algo como una risa detrás de unos matorrales. Ana volteó a verme muy seria y de repente empezó a reír nuevamente. Me dijo que no podía creer que todavía no me acostumbrara a los sonidos del camino y que siguiera espantándome por cualquier ruido que escuchaba. De la pena no me quedó más que empezar a reír también.
aunque yo conocía muy bien los ruidos que hacían todos los animales de la zona. Seguimos nuestro camino entre bromas de Ana por lo que había pasado. En ese momento yo ya estaba algo nerviosa. No sé si les ha pasado que sienten dentro de ustedes cuando algo no va bien, algo así como un sexto sentido o intuición. Bueno, el punto es que así me sentía y solo pensaba en el momento que tuviera que dejar a Ana para continuar mi camino. Cuando llegamos a su casa, estaban afuera esperándola su hermano junto con su mamá. Eso era algo raro, ya que nunca la esperaban. A mí casi no me dejaban juntarme tanto con Ana precisamente por su mamá. Además de dedicarse a la brujería, era una señora muy mal hablada y a mi mamá no le caía muy bien. Al menos, en ese momento pensé que era solo por eso. En cuanto la vieron, su mamá empezó a regañarla por tardar tanto tiempo en llegar. Ana no supo ni qué decir, no entendía por qué el regaño y no tuvimos ni siquiera oportunidad de despedirnos. En cuanto se metieron a su casa, el corazón me empezó a latir más. Estaba en un camino solo, oscuro y para colmo empezaba a llover. Empecé a correr antes de que la tierra empezara a convertirse en lodo, ya que eso haría más difícil caminar. Quienes conocen esa parte del país saben que en un segundo no está lloviendo y en el siguiente cae un aguacero torrencial. Pues justamente eso fue lo que pasó. Corrí lo más que pude, pero no pude avanzar tanto antes de que la lluvia me empapara y la tierra bajo mis pies fuera lodo. Para tanto tanta agua no me dejaba ver más allá de 3 metros. Seguí subiendo como pude. Llegué a una parte donde el camino se hacía más estrecho y daba vuelta a la derecha. Y estaba muy cerca de mi casa. Justo al dar la vuelta fue cuando volví a escuchar algo entre el ruido de la lluvia. Lo escuché justo detrás de mí y muy cerca de mi oreja. Era como un gruñido, pero al mismo tiempo como un toro bufando. Ni siquiera quise voltear hacia atrás. Corrí lo más rápido que pude con las pocas que me quedaban en las piernas. A unos metros delante empecé a ver una luz que se aproximaba hacia mí. Mi mente empezó a crear una y mil cosas que el miedo alimentaba. La luz cada vez se encontraba más cerca de mí. De pronto, escuché nuevamente una voz. «Ándale, hija, dame tu mochila para que camines más rápido». Al escuchar la voz de mi mamá, me volvió el alma al cuerpo. Entramos a la casa y ahí es donde pude ver su cara de preocupación. «¿Qué pasó, mamá? ¿Qué tienes?» «Nada, hija, solo estaba preocupada porque empezó a llover muy fuerte». Me dijo que me cambiara para que no me enfermara y después le ayudé a preparar la cena. Mi papá se había ido junto con mi hermano a trabajar a San Andrés, un pueblo vecino donde por lo regular había más trabajo que en el pueblo. Mi papá se dedicaba a hacer trabajos de albañilería y plomería, y por lo regular cuando salía a trabajar, regresaba 2 o 3 días después para ahorrarse lo del transporte de estar yendo y regresando diario. Ese día mi papá y mi hermano se fueron por la mañana, por lo que regresarían dentro de 2 días. Ahora el pueblo ha crecido mucho, pero en aquel tiempo la mayoría de las casas estaban en obra negra, en el mejor de los casos, y la mía no era la excepción, lo que hacía que ese día en específico la oscuridad normal de ciertas partes de mi casa me diera escalofríos. Después de secarme y cambiarme de ropa, regresé a la cocina para ayudar a mi mamá con la cena. Mientras cenábamos, noté que mi mamá estaba rara, no era la de siempre, y pensé que estaba preocupada por mi papá y mi hermano. Le dije que no tenía de qué preocuparse porque mi papá nos había dicho que se iban a quedar con su amigo Roberto. Yo sabía eso porque mi papá siempre le decía a mi mamá dónde iban a pasar la noche y mi mamá preparaba algo de comer para que le llevaran a quien los alojaba y no llegaran con las manos vacías. Trató de tranquilizarse y me dijo que tenía razón, que seguramente ya estaban con el señor Roberto. Nosotras terminamos de cenar y nos fuimos a dormir. Al acostarme, estando en mi cuarto, en mi cama, me empezaron a llegar los recuerdos de aquella como risa que escuchamos Ana y yo, y el gruñido que yo escuché después. Me daba mucho miedo que algo estuviera ahí afuera en la lluvia.
De pronto, empecé a escuchar pasos en el techo. Eran unos pasos raros, porque no eran uno tras otro, sino como si fueran zancadas grandes, y al golpear se escuchaba como crujían las tejas. Lo primero que hice fue taparme hasta la cara con las cobijas, y empecé a rezar un Padre Nuestro. Dejé de escuchar los pasos arriba del techo, pero sentía que eso que estaba afuera ahora estaba dentro de mi cuarto. No entendía cómo podía ser eso, que primero estuviera afuera pero ahora justo al lado de mi cama. Ya no escuchaba pasos, sino más bien como si ahora se estuviera arrastrando. Empecé a escuchar una respiración profunda y ronca. Yo no sabía qué hacer. Traté de gritarle a mi mamá, pero no pude. Me sentía débil y no tenía las fuerzas suficientes. Empecé a sentir frío, empezando por mis pies y mis manos, y aunque estaba en posición fetal no conseguía calentarme. Tenía ganas de llorar, pero al mismo tiempo el miedo no me permitía hacerlo y trataba de hacer el menor ruido posible. En ese momento escuché que se abría la puerta de la casa. Fue cuando reaccioné y salí corriendo hacia el cuarto de mi mamá, aún tapándome con las cobijas y tirando la cortina que separaba mi cuarto del pasillo. Ahí la encontré. Ella también se había despertado al escuchar el ruido de la puerta al abrirse. Se encendió la luz de la cocina. Por fin pude respirar cuando vi a mi papá y a mi hermano al final del pasillo. Habían regresado esa noche porque por las lluvias no pudieron avanzar en el trabajo que fueron a hacer y al parecer los siguientes días estarían igual. Al verlos sentí una gran tranquilidad y supongo que mi mamá también porque su cara cambió de inmediato y empezó a calentar la comida para darles de cenar. Ya eran como las 12:30 de la noche y nos quedamos los 4 en la mesa platicando de cómo le fue a mi papá y a mi hermano y de lo complicado que fue regresar esa misma noche por la lluvia. Después de eso nos fuimos a dormir. El cansancio y el ver a mi hermano en su cama me ayudó a que en cuanto toqué la almohada literalmente caí dormida. Al día siguiente me despertó mi mamá para ayudarla a hacer el desayuno. Necesitaba unos huevos, por lo que fui a la tienda que estaba pasando la casa de Ana. De regreso, la vi saliendo de su casa. Le grité y al verme fue corriendo hacia mí con esa cara que siempre hacía cuando quería contarme un chisme. Me preguntó si había llegado bien a mi casa el día anterior. Le dije que sí, ocultando lo del gruñido en la lluvia y lo que pasó en el techo de la casa y en mi cuarto. Le dije que por qué me preguntaba, y lo que me contestó me dejó helada. Es que mi mamá me dijo ayer que andaban almas en pena por el monte y que mi tío vio un nahual atrás de la casa. No era la primera vez que escuchaba hablar de un nahual. Era común escuchar hablar de esos brujos que tienen poderes sobrenaturales y que pueden convertirse en cualquier animal que elijan. También cuentan que se llevan niños para hacer rituales y después beber su sangre. Antes de la noche anterior me hubiera reído de Ana, pero ahora me tomaba ese tema muy en serio. Me dijo que por eso su mamá estaba enojada cuando llegamos de la escuela, porque su tío ya había llegado a decirle lo que vio y nosotras tardábamos en llegar. También me dijo que su mamá le contó que cuando era niña tuvo una amiga que había desaparecido en el monte y que en aquel tiempo se corría el rumor de que se la había llevado un nahual. Yo le dije que esas cosas eran historias que contaba la gente para asustarnos y que seguramente bajó algún coyote del monte por gallinas. No sé por qué en ese momento no le conté nada de lo que había pasado en mi casa. Creo que fue por hacerme la valiente o creerme más inteligente que ella. Ahora, con el paso del tiempo me arrepiento de no haberle puesto sobre aviso. Esa fue la última vez que vi a mi amiga de la infancia. Ya por la tarde, empezó a llover nuevamente. Yo ya no sabía qué hacer con todo lo que pasaba por mi cabeza y decidí ir a buscar a mi hermano. Entré a la habitación y él me miraba con cara de enojado. Le pregunté que qué le pasaba y gritándome me dijo que por qué había roto su guitarra. Le dije que no sabía de qué me estaba hablando. Levanté su guitarra y me la enseñó. Estaba rota por la parte de atrás, pero como desgarrada. Yo no supe en qué momento pasó, porque desde que regresé de la escuela estuve todo el tiempo en la casa y hubiera escuchado cuando se rompió. Le dije que yo no había sido y le platiqué lo que me había pasado en la habitación antes de que llegaran.
Me dijo que tenía que decírselo a mis papás y me llevó con ellos a la cocina. Al platicarles las cosas que me sucedieron, mi mamá se puso seria y mi papá solo asentía con la cabeza mientras les explicaba. Al terminar, mi papá con tono serio me dijo que se habían regresado del trabajo antes no solo por la lluvia, ya que aún así podían quedarse y regresar cuando amaneciera. Pero algo le decía que lo mejor era regresar ese mismo día. Mi mamá, un poco más creyente de las cosas paranormales, dijo que cuando yo regresaba de la escuela empezó a escuchar sonidos en el monte que le hicieron recordar lo que contaban los vecinos de cuando desapareció aquella niña hace muchos años atrás, y en cuanto vio que empezó a llover decidió salir a esperarme. Nos contó que en aquel tiempo la abuelita de Ana era una bruja muy famosa y que venía gente hasta de la capital a verla. Su hija, la mamá de mi amiga, también le ayudaba y era como su mano derecha. Desde ese entonces no le caía bien a mi mamá y también le daba miedo porque en algunas ocasiones llegó a encontrar huevos podridos o algunos amarres debajo de su ventana. Nos dijo que en aquella ocasión la gente del pueblo decía que la bruja era la que, en forma de nahual, se había llevado a la niña, porque la última vez que la vieron fue justo detrás de su casa. Mi papá decidido fue a checar que todas las ventanas estuvieran bien cerradas y que la puerta también estuviera con llave. Nos dijo que estuviéramos tranquilos, que fuera lo que fuera no podíamos dejar que nos sugestionara la situación, que alguna explicación lógica habría de todo esto. Así llegó la noche. Cenamos y nos fuimos a acostar. Yo me sentía más tranquila de que mi hermano estuviera ya conmigo, en el cuarto que compartíamos, y solo lo veía en su cama pensativo. Me dijo que seguramente ya no iba a pasar nada, que él creía que tal vez era algún animal del monte que había bajado buscando comida y por eso estaba en los sembradíos o incluso en algunas casas. Que tal vez estaba la ventana abierta y tiró la guitarra al espantarse o algo así. Me dije a mí misma que seguramente era eso, y tampoco quería hablar ya del tema porque no quería perder el sueño por el miedo. Mi hermano apagó la luz y me quedé dormida como a los 5 minutos. Tuvo voz de profeta y no pasó nada esa noche ni tampoco los demás días. Todo iba bien. No había ido a la escuela porque eran vacaciones de Semana Santa y ya no había visto a Ana. Casi siempre nuestra amistad era más de la escuela, para que mi mamá no nos viera juntas. El sábado en la noche nos despertaron unos golpes en la puerta de la casa. Eran como las 4 de la mañana. Me paré de un brinco y miré a mi hermano. Él ya había prendido la luz y se estaba poniendo sus tenis. En ese momento mi mamá se asomó entre la cortina del cuarto para ver cómo estábamos. Se escuchaban gritos afuera de la casa. Mi papá fue directo a la puerta para ver qué pasaba. Lo alcanzamos y estaba hablando con el tío de Ana. Le preguntó si no estaba conmigo, que no la encontraban por ninguna parte. Al parecer estaba lavando los trastes en el patio que hay detrás de su casa. Su familia seguía platicando en la mesa después de cenar, tomando y jugando dominó. Ya como a las 3:30 de la mañana se fueron a dormir pensando que Ana ya estaba en su cuarto. Su mamá fue a buscarla y no la encontró, salió al patio y tampoco la vio. Fue a despertar a todos y salieron a buscarla. Después de buscarla en los alrededores, vinieron directamente con nosotros. Aunque fuera algo ilógico que estuviera aquí, nos dijeron que no sabían dónde más buscar. Pensaban que como ya no nos habíamos visto, Ana habría venido a verme viniéndose por detrás de las casas. Mi mamá me volteó a ver de reojo molesta. Ya me había dicho varias veces que no quería que tuviera relación con nadie de esa familia. Mi papá no dejó que ninguno de nosotros saliera a buscarla y él se fue con el tío de Ana. Pasó el tiempo y poco a poco fue amaneciendo. Nosotros 3 nos quedamos en la cocina esperando. Ya ninguno regresó a su cuarto. Yo me acomodé en un silloncito que teníamos justo al lado de la entrada y me dormía por ratos. Pero no podía dejar de estar preocupada por mi amiga. Le pedía a Dios que apareciera. Mi papá regresó como a las 8 de la mañana. Nos dijo que ya habían buscado por todo el pueblo y que no la encontraban. Incluso habían llamado a la policía municipal para que ayudara en la búsqueda. Todo ese día la estuvieron buscando hasta en los pueblos vecinos. Nosotros salimos ya con la luz del sol a buscarla también, con la condición de que no podíamos separarnos de mi mamá. La mayoría de los vecinos estaban afuera de sus casas.
Recuerdo muy bien que era un domingo de Ramos y algunas personas nos decían que seguramente algún brujo o nahual se la había llevado, ya que el siguiente viernes, que era Viernes Santo, era un día propicio para hacer sacrificios y rituales poderosos debido a la energía maligna que generaba la victoria temporal del mal sobre Cristo. Mi mamá trató de alejarnos para que no escucháramos, pero dondequiera que nos deteníamos decían lo mismo, que seguramente era por un trabajo de brujería que alguien más le había hecho a la familia en venganza de algunos de tantos a los que les habían hecho daño. Los siguientes días no había otro tema que Ana. Yo empecé a ponerme triste. Era mi amiga, y además la conocía bien y sabía que, aunque su familia tenía mala fama, ella siempre era linda y buena con todos. La extrañaba mucho y solo pensaba en los días en la escuela y lo bien que la pasábamos juntos. Con todos estos recuerdos fue pasando otra semana más donde no tuvimos ninguna noticia de Ana, y así llegamos al Viernes Santo. Toda esa semana el pueblo se veía diferente. Aunque era Semana Santa y había gente yendo a la iglesia, la mayoría del pueblo estaba vacío. Casi todos estaban en sus casas, salían para lo indispensable. Recuerdo que nosotros solo salimos a misa de 12 y regresamos a la casa. En el camino no nos encontramos a nadie y nuevamente fue un día lluvioso. Era un día tan extraño que nos fuimos a dormir temprano. El único que se quedó despierto fue mi hermano, tratando de arreglar su guitarra. Era apenas como la medianoche cuando empezamos a escuchar cómo soplaba el viento cada vez más fuerte. De un momento a otro empezamos a escuchar a varios perros aullar. Primero eran como 2 o 3, pero después de unos minutos ya eran más de 10. De pronto, entre todos los aullidos empezó a escuchar uno mucho más fuerte y muy diferente. Era como más grave y con tiempo gemía. De inmediato me recordó a aquel rugido del día que regresaba de la escuela. La piel se me puso chinita y empecé a tener un ataque como de ansiedad. Sentía que no podía respirar por más que inhalara aire y empecé a temblar de la nada. Por un momento sentí que me desmayaba. Después de un rato, se me pasó y me levanté de la cama. No sé cómo explicarlo, pero sentía curiosidad por salir de la casa. Abrí la ventana y sentí como un golpe de viento me dio en la cara. Ya no tenía miedo, más bien sentía que algo me llamaba y yo sin pensarlo brinqué hacia la parte de atrás de la casa. Sentí la sensación de la lluvia en mis pies y sin darme cuenta ya estaba empapada. Empecé a caminar hacia el monte a través de la oscuridad. Ya no me aterraba nada, ni los aullidos, ni estar sola, y mucho menos no ver más allá de 3 metros. Insisto, no sé cómo explicar esa sensación. Me sentía como si no fuera consciente de lo que hacía. No podía controlar mi cuerpo y no pensaba en nada en particular, pero al mismo tiempo percibía todo a mi alrededor y me sentía relajada y tranquila. Seguí avanzando hacia el monte y hacia el origen de aquel aullido fuerte y ronco. Ya todo estaba en penumbras, no alcanzaba a ver ni una luz, aunque ya había dejado de llover. De pronto, al voltear hacia arriba para ver por dónde caminar, distinguí algo que se movía. Estaba como a unos 30 metros de donde me encontraba. Me quedé quieta y traté de distinguir qué era. Parecía como un lobo negro, pero mucho más grande, y además de grande era muy corpulento. Parecía que no tenía pelo y su piel de repente brillaba como si estuviera plastificado. Esa cosa medía como 2,5 metros, y aunque me encontraba un poco lejos de él, alcancé a ver el enorme hocico que tenía y sus ojos rojos. En ese momento se irguió en sus 2 patas traseras y como si se estuviera estirando, volvió a lanzar ese aullido que me estaba guiando. Yo estaba sin poderme mover, pero al mismo tiempo algo me impulsaba a ir hacia esa cosa. Estaba empezando a caminar nuevamente cuando sentí un jalón en mi brazo. Giré mi cabeza para ver si me había atorado con alguna rama y vi a mi papá. Estaba todo mojado también. Me agarró con una mano y con la otra empezó a quitar la hierba que había a mi alrededor con un machete que traía. Yo no supe en qué momento me metí en medio de tanta hierba. Por fin llegó hasta mí y me cargó. No supe qué fue lo que me dijo, pero en ese instante reaccioné y empecé a llorar. Unos metros más abajo estaba mi hermano y el tío de Ana. Llegamos a mi casa
y aún después de que me dieron un té para calmarme, no podía dejar de llorar y no podía decir nada. Me preguntaban que por qué me había salido, por qué me fui hacia el monte, que si no entendía que era peligroso. Yo, por más que quería contarles, no podía dejar de llorar. Al final, mi mamá me abrazó y me quedé dormida. Al siguiente día, ya con un poco más de claridad y estando más tranquila, entre comillas, porque me seguía ganando el llanto de repente, les platiqué todo lo que me pasó y lo que sentía que me hizo salir y subir al monte. Mi papá me dijo que pudieron encontrarme gracias al tío de Ana. Al parecer, cuando yo estaba detrás de la casa y empecé a caminar hacia el monte, el tío de Ana también estaba fuera en la lluvia buscando a mi amiga. Decidió salir de su casa porque, según él, esos aullidos que se oían eran de un nahual, tal vez el mismo que se llevó a Ana el sábado pasado. Al verme, en un principio pensó que era su sobrina, pero al darse cuenta que era yo, corrió a mi casa para avisarle a mi papá. Despertaron a mi hermano y salieron de inmediato. De no haber sido por eso, tal vez ya no me hubieran encontrado. Al siguiente día, mis padres decidieron irnos de ahí y nos venimos a la Ciudad de México con un primo de mi papá. Nunca regresamos a ese pueblo y no volvimos a tocar el tema entre nosotros. Pero yo, cada Viernes Santo, sigo recordando aquel día. Y tal vez así será por siempre. Estimados noctámbulos, aquí finaliza el capítulo del día de hoy. Espérenos la siguiente semana con nuevos capítulos, nuevas historias, nuevos relatos. Y recuerden, si tienen alguna historia que contarnos o platicarnos, pueden escribirnos al correo electrónico terroresnocturnosoficial@gmail.com. Por mi parte es todo y descansen en paz.